¡Qué bendición! Me encantaría poder cantar así. Pagaría por poder cantar así. ¡Qué bendición! Estoy muy feliz de estar aquí. Si mi memoria no me falla, la última vez que estuve aquí en 3ABN fue en 2014. De eso hace ya 4 años. Estoy encantado de estar de nuevo con vosotros para poder adentrarnos en la palabra de Dios. Ahora, antes de nada, quiero haceros una advertencia mediante algo que me sucedió hace unos años y que puede usarse como metáfora para lo que vamos a hacer hoy. Yo había sido invitado a casa de un amigo y su esposa salió de la cocina con una fuente que contenía algo muy apetitoso. Ella me dijo, ¿quieres un panecillo de arándanos? Yo acepté, cogí uno, lo introduje entero en mi boca, lo mastiqué y lo tragué. Ella seguía delante de mí atónita, sin parpadear, como si yo hubiera hecho algo incorrecto, y me dijo, ¿quieres otro? Y yo acepté, cogí otro, lo introduje entero en mi boca, lo mastiqué y lo tragué. Entonces ella me preguntó, ¿pero te los comes de una sola vez? Yo le recordé que ella misma los había llamado panecillos y no panes. Ella dijo, sí, pero yo le pedí que me enseñase cómo hacerlo. De modo que tomó uno en su mano y le dio algo que yo no llamaría un mordisco, sino una especie de mordisquito. Tuvo que darle 4 o 5 mordisquitos de esos para comerse el panecillo de arándanos. Y de esa experiencia yo extraje la conclusión de que en el mundo hay 2 tipos de personas, las que dan grandes mordiscos y las que dan mordisquitos. Creo que yo soy de las primeras, así que hoy voy a pediros que vosotros también deis grandes mordiscos cuando del estudio de la Biblia se trate. Vamos a introducirnos todo de una vez en la boca y vamos a masticar y masticar. Vamos a encontrar un fantástico panecillo de arándanos de harina integral en la Biblia y lo tragaremos de una vez. Voy a pediros que profundicéis en la palabra de Dios conmigo, pero será necesario que asimiléis mucha información. ¿Estáis preparados? Pues vamos a hacerlo en varias partes. En esta reunión campestre yo tengo 4 intervenciones. Y las 4 intervenciones van a tratar de manera específica sobre el concepto de identidad en el pacto. Sé que es un lenguaje que no resulta muy familiar para vosotros, pero es mi oración que, por la gracia de Dios, no solo se haga familiar para vosotros, sino que lo adoptéis en lo que respecta a la visión de vosotros mismos con respecto a Dios. Veréis a qué me refiero a medida que avancemos. Hoy comenzaremos con una introducción que será de ayuda. Se trata de cosas que yo me recuerdo a mí mismo a menudo y que hoy quiero recordaros a vosotros. Los aquí presentes sois muy conscientes de que algo muy importante se cierne sobre la historia humana. Por eso estáis aquí, en esta reunión campestre de 3ABN. Vivimos en el momento más crucial de la historia de la humanidad. La profecía bíblica escatológica es la profecía del tiempo del fin. Escatón significa fin del tiempo. Y cuando hablamos de profecía bíblica, hay algo que hemos de recordarnos una y otra vez. La profecía bíblica escatológica tiene muchos componentes, pero hay uno que está por encima de todos. Podríamos decir que es el catalizador de todos los demás. Es el evento que pondrá en marcha una serie de hechos que desembocarán en la segunda venida de Jesús.
Se trata del evento crucial y yo lo llamaré una revolución. Ahora, una revolución conlleva concluir un sistema y sustituirlo por otro. Esa es la etimología de la palabra, concluir un sistema y reemplazarlo por otro. Por ejemplo, en el mundo de la política, una revolución sería, por ejemplo, la Revolución Francesa, o la Revolución Bolchevique, o la Revolución Americana. Pero la palabra también es utilizada para cambios radicales en la economía o en el procesamiento de la información. La palabra se utilizó también en la revolución industrial y en la revolución tecnológica. Pero la palabra se utiliza también en lo que se refiere a cómo se procesa la realidad, a cómo piensa la sociedad. Por ejemplo, se habla de revolución científica, en la que la sociedad pasa a ver la realidad de un modo completamente diferente. Ahora, la Biblia profetiza una revolución. En Apocalipsis 18:1, Juan profetiza algo que será una revolución. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, el versículo siguiente añade esto: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Así que va a haber algo descrito como gloria que va a afectar a toda la tierra. Dice que va a iluminarla. Y va a reemplazar a un sistema existente llamado Babilonia. Babilonia es el sistema que ha de ser derrocado y sustituido. Y Babilonia es una manera de pensar. Lo veremos enseguida. Así que esta profecía escatológica contiene 4 elementos: poder, gloria, iluminación y Babilonia. En este texto, poder no está referido al poder de la fuerza o la coerción, sino al poder de la atracción, a la credibilidad. Está referido al poder que se ejerce cuando capturas la atención de alguien y éste atiende y escucha. A veces llamamos a esto autoridad moral. Sobre la gloria hablaremos un poquito más adelante. La iluminación está referida no a la del sol o a la de una lámpara, sino a iluminación mental y emocional. Es en los aposentos de nuestros pensamientos y de nuestros procesos emocionales donde esta gloria va a iluminar. Y el efecto que tendrá la iluminación de esta gloria será derrumbar Babilonia. Babilonia perderá credibilidad al despertarse esta más atractiva manera de pensar. Entonces, ¿qué es esta gloria con la que el ángel ilumina la tierra? Veamos el uso que hace la Biblia de la palabra gloria para entender qué quiere decir en Apocalipsis 18:1. Salmos 97:6 dice: los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Está hablando de Dios mediante una construcción poética hebrea en la que la primera declaración es definida por la segunda. Por lo que en el texto, gloria es equivalente a justicia. La justicia del carácter de Dios es la gloria de Dios.
Veamos lo que dice Salmos 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Así que, ahora que sabemos cómo funciona un paralelismo hebreo, vemos que la gloria de Dios es equivalente a su misericordia y a su verdad. Isaías 28:5 nos dice esto: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. De modo que la gloria de Dios es su hermosura. Y el Nuevo Testamento trata el tema de la gloria diciéndonos en Juan 1:14 que la gloria de Dios manifestada en Cristo es su gracia y su verdad. Y entonces, hablándonos del nacimiento de Jesús, Lucas 2:14 nos dice que la gloria de Dios es su buena voluntad para toda la humanidad. Los ángeles cantan «Gloria a Dios en las alturas», ante el espectáculo de la encarnación de Dios en la carne, trayendo buena voluntad para la humanidad. Pero la máxima expresión de la gloria de Dios en las Escrituras se alcanza en la cruz del Calvario. Jesús, refiriéndose a su muerte en la cruz, donde Él derramaría su sangre por vosotros, por mí y por el mundo entero, dijo lo siguiente en Juan 12:23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 32 añade, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que la gloria de Jesús es manifestada en la entrega de su vida por la vida del mundo. La gloria de Dios es la hermosura, la justicia, la bondad, la misericordia y la verdad del carácter de Dios manifestado en Cristo. La profecía escatológica de Apocalipsis 18, 1 y 2 nos habla de algo que tiene que suceder para que pueda desencadenarse la segunda venida. Y esa profecía escatológica que ha de cumplirse antes de la segunda venida de Cristo es una revolución global de la gloria de Dios. ¿Sabéis lo que vosotros y yo somos por comisión, a veces llamada la comisión del Evangelio? Vosotros y yo somos representantes de Jesús. Nuestra gran misión en la vida es magnificar su hermosura, magnificar su gloria. Hemos de darlo a conocer en las mentes y los corazones de los seres humanos. Hemos de eliminar las ideas equivocadas sobre el carácter de Dios que Babilonia ha impuesto en los seres humanos, levantando las tinieblas y el velo impuestos por doctrinas como el tormento eterno o la predestinación, que despoja a los seres humanos del libre albedrío para amar a Dios. Todo el edificio psicológico de Babilonia se vendrá abajo a la luz del Evangelio. Y el objetivo de la Iglesia de Dios en estos últimos días es derribar ese sistema mediante una teología pura que glorifique el carácter de Dios. Intentaré resumirlo con otras palabras. Babilonia, en la profecía escatológica, es el sistema que emplea su poder, su teología y su sistema eclesiástico en afear el carácter de Dios. Así que Babilonia es el sistema que afea el carácter de Dios por medio de falsas doctrinas que hacen que parezca el tipo de Dios al que o se le sirve por miedo o se le niega por incredulidad. Al considerar lo que es el sistema de Babilonia, uno solo puede ser un esclavo de Dios, del falso concepto de Dios, o un ateo, pues el sistema es indefendible. Pero la glorificación a Dios que se avecina consiste en embellecer el carácter de Dios ante el mundo.
Lo que yo quiero compartir con vosotros esta semana es una porción de ese embellecimiento del carácter de Dios. Y para ello, esta semana hablaremos de la identidad del pacto. Durante los 2 últimos años estuve inmerso en un libro que casualmente vi ayer aquí, en 3ABN, pues acaba de publicarse. Este libro está a vuestra disposición. Yo no soy colportor, no tengo un especial interés en que lo compréis, aunque creo que deberíais. Este libro ha abierto a mi mente la belleza del carácter de Dios de un modo sin precedentes. El título del libro es Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué ese título? El subtítulo del libro es Explorando la identidad en el pacto de Dios y del hombre. Todo comenzó con un problema que yo me planteaba. De hecho, es algo que mucha gente se plantea. Tanto es así que alguien en un supermercado en Collegedale, Tennessee, me paró en el pasillo de las salsas y me hizo la pregunta: ¿qué opinas de los antitrinitarios? ¿Es la Trinidad una doctrina falsa, pagana o es cierta? ¿Es Jesús el Hijo de Dios en un sentido, digamos, eterno o comenzó a existir en algún momento de la historia? Esta fue la pregunta. Y es que hay algo que hemos de resolver a partir de la siguiente tensión mostrada en las Escrituras. Por una parte, en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3:16, Jesús es llamado el Hijo unigénito de Dios. Ahora, mirando a ese texto, y si no tuviéramos otro pasaje, o si limitásemos nuestra visión a solo ese pasaje, si no mirásemos a ningún otro lado, como quien está pegado a la corteza de un árbol y piensa que está viendo el bosque, uno podría razonar que, puesto que un padre precede a su hijo, Jesús, de alguna manera, habría tenido que empezar a existir en un momento dado. No sabemos exactamente cómo, pero parecería que hubo un momento en que él no existía y de repente vino a la existencia. Ahora, hay ideas conectadas a la de que Jesús comenzara a existir en algún punto de la eternidad pasada, fuese por nacimiento, fuese engendrado o lo que quiera considerarse. El caso es que, según esta teoría, en algún momento él no existía como segunda persona de la deidad, pero luego pasó a existir como persona independiente del Padre. Si eso fuese verdad, nos quedarían el Padre y el Espíritu Santo, pero el movimiento antitrinitario asevera también que el Espíritu Santo realmente es el Espíritu del Padre, y que por tanto no es una tercera persona que ha coexistido eternamente con el Padre y con el Hijo. Este sería más o menos el razonamiento si leemos Juan 3:16, dejando al margen el resto de las Escrituras. Pero esto plantea un problema, y es que las mismas Escrituras que llaman a Jesús Hijo de Dios nos dicen explícitamente que Jesús no es otro sino Dios. Pero no estamos hablando de ese Dios con D minúscula que presentan los testigos de Jehová en Juan 1:1. Ese Dios que ellos presentan no es Dios intrínsecamente, sino que de alguna manera ha sido hecho Dios, lo cual tiene todo tipo de implicaciones espiritistas. Pues si un ser creado o engendrado puede ser deificado, también podemos serlo todos nosotros. Si es posible ser traído a la existencia y después ser hecho divino, ¿qué nos impide creer que nosotros podemos ser deificados? Pero la Biblia presenta a Jesús como Dios con D mayúscula. Filipenses 2, 5, 6 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, otras traducciones dicen siendo en su naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fijaos que dice siendo en su naturaleza Dios e igual a Dios. Es fascinante.
La Biblia está llena de declaraciones que reflejan la paradoja de ser hijo de Dios y al mismo tiempo Dios. Hablando de la encarnación dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En Mateo 1:23 se presenta al a punto de nacer Jesús como Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 llama explícitamente al que nacerá de María Padre Eterno, lo cual parece contradictorio. Evidentemente está refiriéndose al eterno Dios. Apocalipsis 1:8 llama a Jesús el Todopoderoso. En Juan 8:58 se llama a sí mismo el Yo Soy, que interactuó con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Todas estas expresiones indican explícitamente que Jesús era el mismísimo Dios. ¿Cómo podría Él ser Dios en cualquier sentido eterno que podamos entender y no haber existido en algún momento del remoto pasado? Y que después, de alguna manera, Él hubiese sido engendrado, traído a la existencia, o como quiera llamársele, para ser una persona independiente del Padre. ¿Cómo reconciliar esas dos identidades? Bueno, lo que fue útil para mí fue apartarme de la corteza del árbol para adquirir una más amplia panorámica. En los últimos 10 años aproximadamente, cuando estudio la Biblia y tengo dudas, me digo a mí mismo, amplía la panorámica. Si no entiendes lo que dice un versículo, si estás embarullado intentando analizar palabras dentro de un mismo versículo, salte del versículo. Deja de analizar palabras y versículos a tan bajo nivel e intenta más bien captar el contexto. Permitidme comentaros que la Biblia no es un libro de teología sistemática. No tengo nada en contra de la teología sistemática. De hecho, yo imparto teología sistemática. Pero la Biblia en sí misma no es teología sistemática, sino que ésta se deriva de la Biblia. Ahora, la Biblia tampoco es un texto probatorio. No es un arsenal de versículos movilizables para probar doctrinas particulares. Puede usarse con ese propósito, pero no es ese su propósito principal. ¿Qué es entonces la Biblia? La Biblia es una historia, es una narrativa y tiene un comienzo, una trama y un final. Y desde el comienzo, desde Génesis, uno se da cuenta de que conduce a un sitio. ¿A dónde? A Jesús. Y esto es así de la más clara y bella manera imaginable. Así que mirando a la Biblia como a una historia y tomando panorámica, ¿qué quiere decir esa expresión del Nuevo Testamento que llama a Jesús el Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir cuando Pablo incluso le llama el primogénito Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir que sea el unigénito Hijo de Dios? Para contestar a todo esto, retrocedamos al principio de la historia. Vamos a ver lo bello y extraordinario que es el asunto. En Génesis 1:27 se dice que creó Dios al hombre a su imagen. Y permitidme recalcar las palabras creó e imagen. El hombre y la mujer componían esta imagen en su totalidad, pero el hombre tiene una significación especial. Si avanzáis en la narrativa bíblica hasta Lucas 3, encontraréis la genealogía de Jesús, donde Lucas trata de desvelar la identidad de Jesús. Lucas trata de explicarnos quién es ese que acaba de nacer en este mundo, y por eso nos presenta su genealogía. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué la Biblia nos muestra las genealogías? Quizás poca gente las ha leído completas. Pero si lo habéis hecho, encontraréis que encierran una lógica narrativa interna. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús relatándonos la historia de la humanidad. Y cada persona en la genealogía es, escuchad atentamente,
el hijo de un padre humano. David, hijo de Isaí, hijo de Obed, y así sigue y sigue retrocediendo hasta llegar a Adán, detrás del cual no hay ningún ser humano para nombrar. Toda la genealogía retrocede diciendo hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y finalmente hijo de Adán, hijo de Dios. Y encontramos ahí nuestra expresión. Así que Adán es el hijo de Dios en un sentido único, en un sentido especial. Todos nosotros somos hijos e hijas de Dios por procreación, pero Adán y Eva lo fueron por creación. Adán no tuvo un padre humano, ni siquiera sabemos si tenía ombligo, pues para eso, en principio, hay que nacer de una madre. De modo que Adán es el hijo de Dios en un sentido único y muy especial. Ahora, Dios creó al hombre a su propia imagen, pero fijaos en lo que nos dice Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Así que tenemos un patrón que se inicia al comienzo de la historia, el de la creación-procreación. Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, y ellos inician el proceso genealógico de la procreación. Ese es el patrón de la historia, esa es la Génesis. Ahora, a medida que se desarrolla la historia, la imagen se transmite por medio de la procreación a los hijos. Ese es el asunto de fondo en la historia. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice de Jesús que es el Hijo de Dios y también la imagen de Dios. Y en Romanos 8:29 se nos dice que de Él vendrán muchos hermanos a su imagen. Encontramos en Romanos que Jesús es la segunda oportunidad para la raza humana. Él es el reinicio, el segundo Adán. Jesús inicia un nuevo Génesis, un nuevo comienzo, pues la imagen de Dios se perdió, de modo que Adán perdió su capacidad de transmitirla de generación en generación. En este contexto, podemos decir que la caída de la humanidad es, por supuesto, la pérdida de la imagen de Dios, pero es también la pérdida de la capacidad de procrear la imagen de Dios. Hubo una interrupción en el proceso de transmisión de la imagen de Dios del Padre a los hijos. Así que algo pasa entonces. La historia se adapta a lo sucedido. En Génesis 3:15, Dios anuncia lo que va a hacer para rectificar la caída. Dirigiéndose a la serpiente que tentó a nuestros primeros padres a pecar, Dios habla algo para que nosotros comprendamos cuál es su plan. Retened Génesis 3:15 en vuestras anotaciones y en vuestras mentes, porque se trata de la primera profecía y promesa del Evangelio. Es una profecía mesiánica, pues predice la venida del Salvador como el Hijo de Dios. Pero también predice la escatológica y completa derrota de Satanás. Escuchad bien porque son las primeras palabras salidas de la boca de Dios para describir el plan de salvación. Y pondré enemistad entre ti, está dirigiéndose a Satanás, y la mujer. Y cuando habla de la mujer, está refiriéndose en su sentido inicial a Eva. Pero a medida que se desarrolla la historia, la mujer toma una significación escatológica.
Israel se convierte en una mujer corporativa, en una prometida corporativa. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia se convierte en una prometida corporativa escatológica. De modo que Dios le dice a Satanás que va a poner enemistad, hostilidad entre él, Satanás y la mujer, inicialmente Eva, pero escatológicamente la Iglesia. Y a continuación le añade, y entre tu simiente y la simiente suya. Seguramente habéis oído alguna vez la expresión la semilla del diablo. No la uséis nunca con nadie, aunque os haya hecho algo. Tiene muy serias implicaciones teológicas proféticas. En esta segunda parte del versículo se nos anuncian dos linajes a lo largo de las edades, dos linajes teológicos. Se trata de dos linajes con dos distintas visiones del carácter de Dios. Se iniciaría un sistema teológico verdadero que sería propagado a través de los tiempos, pero también un sistema teológico falso. La profecía de Génesis 3:15 concluye diciendo que Satanás será derrotado. Escuchad las palabras con que lo dice. Esta, y aquí se refiere a una simiente singularizada, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo a la serpiente que no sabe lo que se le viene encima mediante alguien, un individuo en singular, que sería descendiente de la mujer. Habría muchos hijos e hijas, habría mucha procreación, pero habría de nacer una simiente particular, un individuo al que la serpiente heriría en el proceso en el que la simiente destrozaría a la serpiente y derrotaría completamente su reino. Esta es la madre de todas las profecías. Contiene dos predicciones, la mesiánica y la escatológica, y alcanza su clímax en la profecía de Apocalipsis 18 de la que os hablé al principio. Pero el caso es que la profecía de Génesis 3:15 nos dice que habría una simiente. No estamos haciendo ahora teología sistemática, aunque nos encanta. Tampoco estamos buscando textos probatorios. Está bien hacer eso siempre que nos ciñamos al contexto. Lo que estamos haciendo es simplemente leer la historia, la cual nos dice en Génesis 3:15 que habría una simiente. Por tanto, ¿qué pensáis que es lo siguiente que haría Dios? Lógicamente, iniciar un linaje del que nacería esa simiente. Dios llama a un hombre llamado Abraham a que abandone a los caldeos, es decir, a que salga de Babilonia, lo cual encuentra su reflejo escatológico en Daniel y Apocalipsis. De modo que Abraham sale de Babilonia y el pacto de Dios es, usemos esa palabra, afirmado. Y digo afirmado y no creado porque el pacto ya estaba establecido y ya fue explicitado en Génesis 3:15. Dios no está prometiendo a Abraham nada que no estuviese ya prometido. Con Abraham la promesa va simplemente dándose a conocer, por lo que podemos decir que es afirmada con él. Y con él, con Abraham, se establece un linaje. Dios le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, el cual sería el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Y Dios les indica que el pacto sería cumplido en el linaje de ese hijo.
Dios se lo expresa a Abraham en Génesis 12:3 del siguiente modo: y serán benditas en ti, es decir, en su simiente, en su linaje, todas las familias de la tierra. Es lo mismo declarado en Génesis 3:15, pero ampliado. El Mesías habría de venir en el linaje de Abraham y el resultado tendría un efecto universal. Recordad de nuevo Apocalipsis 18:1, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Se trata de un movimiento universal de bendición. Toda la tierra sería bendecida en el Mesías. Así que Abraham y Sara entienden que necesitan tener un hijo. Sin embargo, después de muchos años, no han tenido ninguno. De hecho, Sara encuentra hilarante la promesa de Dios, pues ambos son mayores y ella es estéril. Así que ella tiene la idea de que Abraham fecunde a Agar, la sirvienta de Sara. Abraham acepta y de ahí nace Ismael. Y esto es algo fascinante en la narrativa bíblica, porque técnicamente Ismael es el primogénito de Abraham, pero desde el punto de vista del pacto no lo es. Así que Dios le indica a Abraham que Ismael no era el cumplimiento de la promesa. Previamente le había dicho claramente que el cumplimiento vendría a través de Sara, no de Agar. Y así llega Isaac, que, aunque en realidad es el segundo hijo de Abraham, es el hijo del pacto, a partir del cual vendría el linaje prometido. Así que tenemos a Abraham y luego viene Isaac, explícitamente llamado en las Escrituras el hijo de la promesa. Y, por cierto, Hebreos 11:17 le llama explícitamente el hijo unigénito de Abraham. Abraham tuvo 7 hijos o más, podéis contarlos en Génesis. De ninguna manera fue Isaac el hijo unigénito de Abraham. Pero desde el punto de vista del pacto, puede decirse con absoluta precisión teológica que Isaac fue su hijo unigénito. Fue su único hijo nacido de la promesa de Dios. Y luego vino Jacob, técnicamente, cronológicamente, el segundo hijo de Isaac. Su hermano Esaú fue técnicamente el primogénito. Sin embargo, Jacob se convierte en el primogénito, en el hijo de la promesa, en el hijo del pacto. Lo cual recalca de nuevo que a Dios no le importa demasiado la cronología de los nacimientos, sino el carácter, el mensaje, el propósito y, en definitiva, su pacto. Y esta es la idea que va tejiéndose a través de la historia, la cual nos lleva ahora a los 12 hijos varones de Jacob, los cuales colectivamente se convierten en una nación llamada Israel. Toman su nombre de su padre, Jacob, después de que Dios lo cambiara de Jacob a Israel, que significa el que prevalece con Dios. De modo que ahora Israel se convierte en el hijo corporativo de Dios. Cuando Israel lleva en la esclavitud de Egipto 400 años, Dios utiliza un lenguaje muy concreto al dirigirse al faraón por medio de Moisés en Éxodo 4:22-23, que dice lo siguiente: Israel es mi hijo, mi primogénito. Está refiriéndose a Israel, la nación, a la que considera un hijo a nivel corporativo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Comenzamos a darnos cuenta de que cuando el Nuevo Testamento habla de Hijo de Dios, no podemos interpretar esta expresión aisladamente.
y de que Juan 3:16, así como tantos otros textos que llaman a Jesús el Hijo de Dios, solo tienen un significado coherente en el contexto de esta narrativa. De hecho, todos esos textos del Nuevo Testamento provienen de esa narrativa del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, Israel como nación es llamada por Dios mi hijo y mi primogénito. En Deuteronomio vamos a ver algo muy interesante. En Deuteronomio, no en Génesis o Éxodo, encontramos la primera vez en la Biblia en la que Dios es llamado Padre, y es en el contexto que hemos estado comentando. Hablando Moisés a Israel, recordándoles las promesas del pacto de Dios y la liberación de la esclavitud de Egipto, les dice lo siguiente en Deuteronomio 32:6: ¿No es Él tu Padre que te creó? Ya vimos en Éxodo que Dios se refirió a la nación de Israel como su hijo y su primogénito. Dios toma el rol de padre de la nación de Israel, a diferencia de todas las otras naciones, que son lideradas por deidades paganas, por demonios que se hacen pasar por dioses. Continuando en Deuteronomio 32, escuchad lo que dice en el versículo 17. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses con D minúscula, pues son demonios hechos pasar por dioses. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y escuchad ahora el versículo 18. Despreciaste a la roca que te engendró, y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Y el nacimiento de Israel fue la liberación de la esclavitud egipcia. No está hablando de nacimiento cronológico. Tampoco está hablando de nacimiento y filiación ontológica. Está hablando de identidad bajo el pacto. Israel es el hijo engendrado por Dios, que no debería haber despreciado y olvidado al Padre, Dios que le dio a luz. Este es el origen de que el Nuevo Testamento se refiera a Dios como Padre. No se refiere a ningún hecho anterior. Antes de eso, la Biblia se refiere a Dios como Jehová o como Elohim. Pero ahora Dios nos está relatando su propósito, el cual Él va llevando a cabo a lo largo de la historia. Así que, en resumen, Moisés le dice a Israel que Dios es el Padre de la nación y que las otras naciones tienen como padre a otros dioses, con minúscula. Y le dice además a Israel que la nación es el hijo unigénito de Dios entre las naciones. Ahora, recordad la profecía de Génesis 3:15 y recordad a Abraham, llamado para que en su linaje fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Israel no fue llamada para aislarse del mundo, fue llamada para ser el hijo corporativo de Dios como nación. Para dar testimonio a las otras naciones y que éstas pudiesen incorporarse a Israel para convertirse también en naciones hijas de Dios. Eso es el plan de salvación. Así que tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, que pasó a ser Israel, y luego tenemos al rey David. Uno esperaría el mismo tipo de lenguaje, y de hecho el Salmo 2 llama a David ungido, que en hebreo es Mesías. Pero lo impresionante es que después de eso, el Salmo 2 lo llama Hijo de Dios. En el versículo 7, Dios dice explícitamente: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿No tuvo David acaso cronológica y ontológicamente una madre y un padre biológicos? ¿No fue Isaí su padre? Dios no está hablando de ontología, ni de cronología. Dios está hablando de su pacto. Dios le está diciendo:
David, tú eres a quien ahora he designado como continuación de mi pacto a través de la historia. Tú eres el Mesías, el ungido, en minúsculas. Tú eres el Rey, en minúsculas. Tú eres el prototipo del, en mayúsculas, Mesías que ha de venir, del, en mayúsculas, ungido, del, en mayúsculas, Rey. Tú, David, eres mi hijo. Y Dios le dice a David que ha sido engendrado por él y que es su hijo unigénito, porque no hay otro. El Salmo 89, como el 2, es también una profecía dual. Habla de David, pero también está hablando del Mesías. Salmos 89, del 26 al 28, dice: Él me clamará. Está refiriéndose a David y más tarde al Mesías. Mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación, tal y como se decía en Deuteronomio 32, de donde proceden esas expresiones. Yo también le pondré por primogénito. Está diciéndolo de David en el contexto del pacto. Es una designación, nada tiene que ver con lo biológico. Sigue diciendo: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Y se está refiriendo a David, como en el pasado se refirió a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está el linaje que se va desarrollando, la narrativa va tejiéndose a través de la historia, y luego viene Salomón, y Salomón es el hijo de David, el cual quería edificar un templo para adorar a Dios. Pero Dios le dice a David que no puede edificarlo porque hay sangre en sus manos, porque David fue un hombre de guerra. Dios se distancia de la fuerza, la coerción y la violencia. Así que le dice a David que la edificación tendría que hacerla un hombre de paz, y Salomón precisamente significa paz, pero a medida que las promesas del pacto van desarrollándose en el tiempo, fijaos en cómo se describe a Salomón en 1 de Crónicas 22:10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dice que lo establecerá para siempre, pero la verdad es que Salomón moriría y no sería el rey de reyes y señor de señores. Esa profecía tiene un significado histórico, pero también mesiánico y escatológico. En ella, Dios dice que después de David viene Salomón, al cual Dios llama hijo, pero también se refiere al hijo que vendrá, Jesucristo. Concluimos ya por hoy, y confío en que estéis preparados para mañana. Hoy simplemente hemos puesto la mesa, pero mañana es cuando vamos verdaderamente a alimentarnos. Pasemos a la conclusión del día de hoy. Al mirar al contexto global de la narrativa bíblica, se hace evidente que el concepto hijo se aplica en muchos casos a una identidad y designación relacionada con el pacto, y no a una identidad ontológica. Cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos al Hijo de Dios en la persona de Jesucristo, esos autores del Nuevo Testamento no están tratando de decirnos nada de cómo Él empezó a existir en algún tiempo eterno anterior a la fundación del mundo. Ellos no están dando respuesta a cuestiones griegas de metafísica y ontología. Ellos están dando respuesta a cuestiones hebreas de pacto y narrativa. Padre Celestial, gracias por Jesús, tu Hijo según tu pacto, que nosotros seamos también hijos e hijas tuyos según tu pacto. Amén.